La noticia llegó como un gélido susurro en el teléfono. Recuerdo aquel momento como si el tiempo se hubiera detenido, como si mi corazón pudiera oír el eco de mis pensamientos antes de que la voz del otro lado de la línea hablara. «Tu hermana ha sido detenida, por malversación», me dijeron con una frialdad que me sorprendió. En un instante, toda mi vida se resumió en una imagen borrosa, un paisaje desolado donde la confianza, esa piedra angular de cualquier relación, se desmoronaba a mis pies. Fue como un golpe de viento helado en un día de primavera, incapaz de predecir la tormenta que azotaría mi alma. Cerré los ojos y dejé que mis recuerdos fluyeran. Las risas compartidas en la infancia, los momentos de complicidad, los abrazos que le prometieron seremos siempre los mejores amigos. Siempre creí que éramos un equipo, que a pesar de las desavenencias típicas entre hermanos, algo profundo nos unía. Su detención me hizo cuestionar el valor de esos lazos. La fría mirada del mundo exterior no se comparaba a la desilusión que sentía al saber que no solo había quebrantado la confianza, sino que también había traicionado el amor que había dedicado a mi familia. Era un día claro y soleado, pero para mí el cielo se había cubierto de nubes plomizas. En ese instante, los recuerdos de mis sacrificios como padre, de mis días laboriosos y mis noches en vela, inundaron mis pensamientos. Me vi en la cocina haciendo el desayuno mientras los niños se preparaban para la escuela. La pregunta que me asaltó fue, ¿valió la pena? Luego contemplé a mi hermana, esa niña alegre que había crecido a mi lado, ahora convertida en una sombra de sí misma. La imagen de ella, engalanada en gloria y éxito, ahora se iluminaba con luces de engaño. Reflexioné sobre la capacidad de la sangre para traicionar y sentí que me desmoronaba. ¿Cómo había llegado a este punto? La llamada terminó con un golpe seco. Quedé sentado, aturdido, con el teléfono en la mano y el vacío en el pecho. Mi mente comenzó a dar giros, a intentar encontrar sentido a lo que parecía un sinsentido. Esa no era la hermana a la que conocía, no podía serlo. Intenté recordar el último encuentro, esas conversaciones triviales en torno a la mesa, las promesas hechas para el futuro, recuerdos que parecían tales ilusiones ahora. Había hablado con ella el sábado pasado. ¿Cómo podría haber imaginado que esa misma alegría se transformaría en indignación y dolor en cuestión de días? A lo largo de mis 60 años, aprendí que la vida no siempre es justa. Sin embargo, en medio de aquel caos emocional, no pude evitar preguntarme si de alguna manera había fallado. La culpa se entrelazaba con la ira, y por un momento, un pensamiento oscuro cruzó mi mente. ¿Habría hecho lo suficiente como hermano? Me había esforzado tanto por ser un buen padre, un buen pilar para mi familia, y sin embargo, aquí estaba, ante estos relámpagos de traición y desconcierto. ¿Cómo había llegado a este punto? La traición de mi hermana no solo atravesó su vida, sino que desgarró la mía. Recorrí los pasillos de mi mente, buscando fragmentos de nuestra historia, pero todo parecía difuso. Esta nueva realidad era un torbellino que se alimentaba de la angustia, un océano de desesperación donde todos mis recuerdos familiares se diluían como sal en el agua. La sensación de traición era como un eco sordo, resonando en cada rincón de mi corazón. No solo había fallado como hermano, sino también como el esposo que perdió a su mujer, y como un padre que tuvo que luchar con la vida de sus hijos en un mundo que a menudo se siente hostil, traicionero. Cada latido de mi corazón retumbaba con preguntas. ¿Por qué lo hizo? ¿Las ambiciones la cegaron? ¿Estaba realmente dispuesta a arriesgarlo todo por un poco más de poder, por un puñado de billetes? En algún lugar de mi interior, sabía que la traición suele tener raíces profundas, pero no podía evitar sentirme como un prisionero del dolor que había empezado a asediar mi existencia. Las emociones eran un torrente, una amalgama de tristeza y enoja que amenazaba con ahogarme. En la soledad de mi habitación, sentí que la vida como la conocía se desvanecía. El mundo exterior continuaba girando, pero mi universo personal se había hundido en una espiral de oscuridad. Era solo un hombre mayor que había construido un mundo para aquellos que amaba, y ver caer ese mundo, o lo que creía que era sólido, fue un golpe devastador. Yo, que creía en el poder del amor familiar, ahora enfrentaba la cruda realidad
en la que ese mismo amor se convertía en motivo de desilusión. Mientras me sentaba frente a una ventana con la vista al jardín que mi esposa amaba cuidar, empecé a comprender el verdadero peso de esa traición. La sombra de la decepción se cernía sobre mi vida como un manto de noche. Sería fácil dejarse llevar por el odio, por la necesidad de venganza, pero en mi corazón sabía que eso no era el camino. Las lecciones que la vida me había enseñado se iban formando en mi mente, recordándome que aunque el camino por delante parecía terriblemente oscuro, también había espacio para la esperanza y la redención. Aún así, el dolor de la traición seguía presente, como un recordatorio constante de la fragilidad de los lazos familiares. Eso fue lo que me llevó a tomar la decisión de enfrentar la verdad, sin importar cuán dolorosa fuera. En lugar de ahogarme en el rencor, debía encontrar la manera de transformar esta carga en algo más que solo sufrimiento. Tal vez, en el abrazo de la verdad, podría encontrar una forma de comenzar a sanar. La lucha interna apenas comenzaba. El eco de sus decisiones mortales resonaba en mi ser mientras me preparaba para aquello que no podía imaginar, mi confrontación con el pasado. Las primeras huellas de mi vida familiar son ecos del esfuerzo y la dedicación. Recuerdo claramente los días de mi juventud, trabajando en la fábrica, levantándome antes del amanecer para ganarme el pan. La rutina era dura, pero cada sacrificio se hacía con amor, con la esperanza de construir un futuro mejor para mis hijos. Desde que me jubilé a los 50, mi vida había girado en torno a ellos, construyendo un hogar que al final parecía haber sido un mero edificio vacío. Con el paso de los años, el eco de las risas de los niños y los abrazos de mi esposa comenzó a desvanecerse, recordándome constantemente la ausencia de lo que una vez fue. Tenía 2 hijos, pero uno solo sigue a mi lado. Mi hija, quien siempre había sido el sol de nuestra familia, había partido para siempre, llevándose consigo la plenitud de nuestra vida. La enfermedad de mi esposa, que en el principio se limitó a las pequeñas confusiones, se tornó en una batalla diaria contra el olvido. Realmente, su mente ha puesto barreras entre nosotros, haciéndome sentir como un extraño en la casa en la que ambos alguna vez habíamos compartido nuestros sueños. Mientras tanto, mi hermana siempre fue la promesa de apoyo que nunca llegó. Nacimos en un hogar duro, donde el amor se demostraba a través de actos y no de palabras. Recuerdo los momentos en que éramos jóvenes, jugando en las calles y soñando con destinos lejanos. La vida era una aventura que compartíamos juntos, y con cada paso creíamos que nos tendríamos el uno al otro. Cada risa compartida, cada lágrima derramada, construyó un lazo que se sentía irrompible. Pero esos momentos de camaradería se desvanecieron con el tiempo. Ahora, con mis 60 años bien cumplidos, me doy cuenta de que esa promesa, esa conexión, se disolvió en la rutina del día a día. El caos que se avecinaba no era algo que había predecido. Por muchos años, creí en el poder de los lazos familiares. En mi mente, había diligencias que se habían hecho, venas que debían respetarse. Había visitado a mis padres en muchas ocasiones, intentado retribuirles por los sacrificios que hicieron. Mis sacrificios, mis esfuerzos a lo largo de los años, fueron un intento por preservar lo que pensaba sería una familia unida. Pero ahora, revisando esos años, me pregunto, ¿acaso el amor florece en un suelo seco? El día de la detención de mi hermana, los recuerdos de infancia se golpeaban con la realidad desoladora que enfrentaba. Dentro de mi pecho, el amor que había cultivado durante tantos años se sentía marchito. Recordé aquel día, cuando la llevé a casa después de su primer trabajo. Estaba tan emocionada, tan llena de sueños, como un niño que acaba de descubrir el mundo. Me prometió que jamás olvidaría el sacrificio que habíamos hecho en nuestra infancia. Pero ahora siento que esas promesas se fueron con el viento, abandonándome con un vacío en el corazón que no parecía tener fin. La traición se puede vestir con muchas capas, y mientras analizaba los pesares de mi vida, comenzaba a entender que ese abandono también había sido parte de mi historia. Había momentos en que los vínculos se desvanecen como una sombra, y tú quedas atrapado en un laberinto de emociones, la decepción, la tristeza y la ira. Las certezas que una vez fueron pilares, ahora son fragmentos de un rompecabezas que no encaja.
Hay días en los que me despierto y miro al espejo, examinando la profundidad de mis arrugas y las marcas que el tiempo ha dejado en mi rostro. Esas líneas son testigos silenciosos de las batallas que he librado, pero a la vez también de las derrotas. Aprendo a aceptar cada uno de esos trazos como un recordatorio, y el día que mi hermana fue arrestada, esa imagen de desesperanza se tornó en un gris aún más oscuro. La culpa en la que me sumergí me hizo cuestionar si había hecho todo lo posible para protegerla de ella misma, de su ambición y sus decisiones equivocadas. El hogar, donde el amor una vez reinó, se convirtió en un lugar sombrío. No solo estaba lidiando con la pérdida que sentía por mi hija y la enfermedad de mi esposa, sino que ahora mi hermana se añadía a la lista de cicatrices que llevaba en el alma. La vida se transformó en un ciclo de dolor y angustia, donde cada rincón ocupaba un recuerdo triste. Y a pesar de todo ese dolor, en la base de mi corazón aún albergaba la esperanza. Aprendí que incluso en la oscuridad hay espacio para la luz. Mi esposa, aunque confusa en la mente, aún lograba sonreírme. Uno de esos días, mientras preparaba una taza de café y la encontraba absorta en un viejo álbum de fotos, pude sentir una chispa de amor, una pequeña llama que intentaba resistir. Sabía que había que aferrarse a esos momentos, y fue en esas instancias que me prometí no dejarme consumir por la ira, ni dejar que la traición llenara mi corazón. Sin embargo, no pude evitar la sombra que empezaba a cernirse sobre mí. Mientras revisaba los álbumes de familia, sentía que había una historia que quería contar, una historia que necesitaba ser escuchada. Con esa realidad pesando en mi mente, decidí que la confrontación con mi hermana no sería solo un enfrentamiento, sería el comienzo de un viaje que me llevaría a encontrar respuestas y tal vez a recuperar algún tipo de paz. Así, con cada paso hacia la verdad, comenzaba a prepararme para ese encuentro inevitable con el pasado, con el deseo de sanar no solo lo que había sido, sino también lo que podría volver a ser. A medida que la sombra de la traición se cierne sobre mí, me encuentro en un precipicio emocional. Debo decidir, enfrentarla y exponer la verdad que oscilaba entre sus labios, o proteger la memoria de nuestra familia y guardar silencio. Recuerdo un pasaje de un viejo libro que leí una vez que decía que la verdad puede ser un arma de doble filo. Aprendí que a veces el silencio es el refugio y otras, la palabra es la única forma de liberarse. Pero por ahora, estaba atrapado en mí mismo sintiendo la presión de la decisión que debía tomar. Los recuerdos de mi infancia arremeten contra mí y me veo a mí mismo en el papel de protector. ¿Acaso no había cumplido con esa promesa? Tenía que dejar de lado la imagen de la hermana que conocía, la que creía que nunca me fallaría. Aquel amor que parecía inquebrantable se había transformado en una confusión dolorosa. Comprender su traición significa abrir una herida que nunca se ha cerrado del todo. A veces sentía que cada elección que había tomado a lo largo de mi vida no solo me había llevado a donde estaba, sino que también había dejado a otros atrapados en la niebla de sus propios errores. La lucha entre el amor que siento y la traición que he vivido se vuelve una danza dolorosa en mi mente. Recuentos de palabras no dichas, gestos olvidados, miradas perdidas, persuaden las insidiosas preguntas: ¿quién es mi hermana realmente? ¿La que se reía a mi lado o la que ahora me mira con desdén? Cada latido del corazón me recuerda que no todo es blanco o negro. La vida es un mosaico de tonos grises. Hoy, a mis 60 años, me enfrento a la elección de erguirme como anciano o de dejarme llevar por el rencor. Esa mañana decidí salir a caminar. Quizás el aire fresco pudiera despejar mi mente, permitir la claridad en medio de la tormenta. Mientras paseaba por el parque cercano, sentí el crujido de las hojas bajo mis pies. El susurro del viento me llevó a reflexionar sobre la naturaleza de la vida misma. ¿Por qué en ocasiones la traición parece florecer en el jardín de las relaciones más cercanas? Los rostros de extraños se mezclaban con los míos en recuerdos, y el dolor comenzaba a convertirse en una búsqueda por descubrir la verdad. Poco a poco, me fui dando cuenta de que no solo buscaba la razón de sus actos, sino que me encontraba en una búsqueda más profunda, el sentido a todo lo que había vivido. Mi hermana, la que una vez fue mi cómplice,
ahora se convertía en un misterio que anhelaba resolver. Mientras las horas se deslizaban, decidí sumergirme en investigar, en entender la naturaleza de su traición. Cada paso que daba, cada conversación que tenía, era un intento por descubrir la verdad oculta tras la mirada fría de mi hermana. Recordé los rostros de los amigos en común, esas amistades que habíamos cultivado durante los años, y decidí sondear en sus círculos. Caminé entre las sombras de conocidos que alguna vez fueron parte de mi vida, buscando respuestas que apenas comenzaban a delinearse. Hablé con compañeros de trabajo, quienes me ofrecieron fragmentos de una historia que se negaba a ser contada por completo. Los rumores y susurros eran ecos de viejas rivalidades y promesas no cumplidas. Cada conversación me reservaba una pieza más del rompecabezas, pero cada pieza también era un recordatorio del dolor que solía ser nuestra familia. Me llenaba de una mezcla de tristeza y desconcierto. Mis descubrimientos lo hacían cada vez más claro que mi hermana había luchado con demonios propios que no se conformaban solo con la ambición. Una tarde, mientras examinaba correos electrónicos y notas olvidadas en nuestro hogar, encontré un viejo álbum de fotos. Sus páginas estaban llenas de momentos capturados, sonrisas genuinas y recuerdos que parecían prometer un futuro colorido. Miré esas imágenes y sentí que la tristeza se multiplicaba. Cada hoja era un eco de las promesas que habíamos hecho, la risa de vacaciones pasadas y los compromisos en momentos difíciles. Pero también encontré un recorte de periódico que parecía fuera de lugar, un artículo sobre el desfalco en la empresa para la que había trabajado mi hermana. La realidad se tornó cruda. Un hilo conductivo se había tejido entre el presente doloroso y un pasado lleno de sueños compartidos. Cada vez que encontraba algo que enlazaba la fecha de su arresto con nuestras memorias, mi corazón se oprimía con la carga de la incertidumbre. Sin embargo, no podía permitirme desestimar los lazos del amor familiar. El deseo de proteger el recuerdo de mis seres queridos aún latía en alguna parte de mi ser. El momento de enfrentarla se acercaba, y mientras el miedo se apoderaba de mí, una chispa de determinación comenzaba a tomar forma. La búsqueda de respuestas se convirtió en un reflejo de mi propia lucha, de mis propias elecciones. En la serenidad del atardecer, podía ver más allá de la traición que me había herido hasta lo más profundo. Me di cuenta de que, aunque tal vez no pudiera desentrañar completamente las razones detrás de sus actos, podría encontrar un camino hacia la comprensión y la paz. Todo lo que pasé en mi vida me llevó al umbral de esa confrontación, así que me preparé para enfrentar lo inevitable. Las decisiones no serían fáciles ni agradables, pero sabía que debía buscar la verdad, incluso si eso significaba herir a quienes una vez amé. En ese instante, comprendí que la forma en que enfrentara esta situación marcaría el resto de mi vida. No era solo una elección entre amor y venganza, era un llamado a la redención, a encontrar la manera de sanar incluso en el caos. A medida que me acercaba a la idea de hablar con ella, me sentí más fuerte, como si por fin pudiera asumir la carga de mis decisiones y dejar que el futuro se revelara, como un rayo de esperanza en la oscuridad. El día finalmente llegó. La noche anterior, el insomnio se apoderó de mí. Pasé horas en la oscuridad, dando vueltas en la cama, recorriendo mis pensamientos. La incertidumbre se había convertido en mi compañera habitual, acechando cada rincón de mi mente, llenando mis venas con una mezcla de ansiedad y determinación. Pero esa mañana, después de un profundo suspiro, supe que tenía que hacerlo. Tenía que enfrentar a mi hermana, mirar en sus ojos y buscar la verdad que, en mi corazón, ya sabía que debía estar oculta en algún lugar. Llevaba semanas preparándome para este momento y a la vez era como si el tiempo se hubiera detenido. Al salir de casa, el aire fresco me golpeó la cara y me llenó de energía. Tomé el camino hacia la cárcel, ese lugar que había convertido a mi hermana en una sombra de sí misma. Durante el trayecto, muchos recuerdos vinieron a mí, imágenes de nuestra infancia, aquellas donde éramos felices y despreocupados, recuerdos que nunca se habían desgastado del todo, aunque me sentía distante de esa niña llena de sueños. Al llegar a la instalación, el ambiente cambió. Podía sentir los muros fríos de la prisión, las miradas de los guardias y los ecos de las almas perdidas que deambulan por esos pasillos.
La primera vez que me introduje en ese espacio, sentí como el peso de la desilusión se cernía sobre mí, pero ahora era diferente. Este encuentro era necesario. La necesidad de confrontar esas verdades ocultas me impulsaba a seguir adelante. Finalmente, entré a la sala de visitas. Recorrí el espacio de cerca, llenándome de la nerviosidad que todos los que esperaban una reunión parecían compartir. Cada puñado de minutos que pasaba era un ladrillo más en la carga de angustia que ya llevaba. Al verla entrar, un torrente de emociones inundó mi ser. Sus ojos, una vez brillantes e inteligentes, ahora parecían perdidos, como si habían sido arrastrados por corrientes tumultuosas. Aún así, había un destello en su mirada, un recuerdo lejano que resonaba con lo que alguna vez fuimos. «Hola, hermano», murmuró, su voz rasposa y cargada de pesar. Fue un saludo simple, pero en ese momento consideré que había muchas cosas que decir y muchas más que no se podían expresar con palabras. «¿Cómo has estado?», intentó mantener una conversación trivial, como si esas palabras pudieran suavizar la dura realidad que nos envolvía, pero eso no fue por lo que estaba allí. «Quiero hablar de lo que sucedió», le respondí, intentando encontrar la manera de articular todo lo que llevaba dentro. Me senté frente a ella y percibí el eco de mis pensamientos. «¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste?». Necesitaba que ella se enfrentara a esa verdad, como yo debía hacerlo. Ella bajó la cabeza, miró las manos unidas entre sí como si fueran manillas de una condena e inhaló profundamente. Fue entonces que comencé a ver las facetas de su lucha interna, las sombras que habitan en los rincones más oscuros del ser humano. Sus piernas temblaban ligeramente y todo en su postura transmitía que este no sería un encuentro fácil. «¿No ves? No todo lo que aparenta es lo que un día fue sencillo se complicó», dijo finalmente. Su voz temblaba, pero en su tono podía percibir un relato de fatiga y desesperación. Comenzó a contarme sobre las presiones en su trabajo, las expectativas que sentía y el miedo que la había guiado a buscar una salida por caminos turbios. Cada palabra derribaba fragmentos de esa conexión que yo había anhelado recuperar, pero también creaba nuevas construcciones entre nosotros. Las palabras fluyeron entre nosotros, llenas de dolor y arrepentimiento. A medida que ella hablaba, empecé a comprender que su traición no era solo un acto egoísta, sino el resultado de una avalancha emocional, una lucha interna que la llevó a tomar decisiones erróneas. Su ambición y su deseo de ser vista habían chocado contra un mundo que no le ofrecía garantías, una tormenta perfecta donde todo quedó arruinado. «Me dejé llevar», susurró, y pude ver que había lágrimas en sus ojos. No eran lágrimas de lamento, sino de reconocimiento. En ese momento, por primera vez en mucho tiempo, sentí una conexión, un hilo que se reanudaba a través de las ruinas de nuestro amor fraternal. No hay excusa para lo que hice, pero debo ser honesta. No sabía cómo salir de esa trampa. Todo se me fue de las manos, confesó con un dolor sincero. Mis emociones eran una maraña. Parte de mí deseaba gritar, maldecir cada elección que había tomado, pero otra, una parte más profunda y, quizás, más sabia, ansiaba entender. Aquella parte comprendía las luchas de la vida, los desencuentros y las elecciones equivocadas. Las palabras comenzaron a salir de mi boca sin tapujos, sopesando entre mi dolor y el amor que todavía albergaba. «¿Por qué no me dijiste, hermana? Estuve allí, siempre dispuesto a ayudarte. Nunca pensamos que habría una solución que no fuera contarnos la verdad», le dije, con la voz cargada de sentimientos contradictorios. Ella levantó la mirada, y en esos ojos había un destello de gratitud, pero también la sombra del arrepentimiento. Quería ser fuerte, quería que todos pensaran que era indestructible, y fui yo misma quien se destruyó en el camino, dijo, su voz desgarrada, pero en su honestidad encontré una chispa de esperanza. Ese momento de conexión me hizo reflexionar. ¿Podría yo perdonarla? Sabía que tenía que dejar de lado el peso de la traición. Tal vez, en lugar de buscar venganza, podría ofrecerle una segunda oportunidad. «Quiero que sirvas como un testimonio de lo que no debemos convertirnos», le dije mientras la emoción se apoderaba de mí. «Te perdono, pero debes comprometerte a sanar, no solo por ti, sino por todos nosotros». Las lágrimas brotaron en sus ojos y por un instante, ambas almas estaban enfrentadas al horizonte,
donde antes solo había sombras. En ese espacio compartido, empezamos a experimentar una posibilidad nueva de reconstrucción. La carga que llevaba en el corazón comenzó a aligerarse. Al salir del encuentro, constaté que mis pasos tenían un nuevo significado. El camino hacia la redención no solo era mío, también era el de ella. La verdad se desnudó entre nosotros, y aunque el futuro sería incierto, la decisión de caminar juntos por el sendero de la sanación llenó ese vacío que antes nos había enamorado con la traición. Como faros en la oscuridad, yo y mi hermana aprenderíamos a navegar las aguas turbulentas de la vida, juntos, pero sobre todo, a sanar las heridas y aprender de ellas. La salida de la prisión fue como despertar de un largo sueño. La luz del sol parecía más brillante, el aire más fresco. Podía sentir un peso levantarse de mis hombros, aunque sabía que la carga de lo que habíamos enfrentado no se desvanecería de la noche a la mañana. La frontera entre el perdón y el resentimiento todavía era difusa, pero por primera vez en mucho tiempo sentí que había un camino por delante. Caminaba hacia el coche, con la sensación de que mi hermana y yo habíamos cruzado un umbral, un punto de no retorno. No solo habíamos compartido el dolor de la verdad, sino también una promesa de sanación. A medida que los días se convertían en semanas, comenzamos a construir lentamente un nuevo entendimiento entre nosotros. Ella se comprometió con su proceso de recuperación. Asistiría a terapia, no solo para lidiar con las consecuencias de sus decisiones, sino también para encontrarse a sí misma. Conversábamos casi a diario, compartiendo pequeños trozos de nuestra vida que la distancia había destruido. Las conversaciones estaban llenas de verdad, de pequeñas revelaciones sobre nuestras vivencias, temores y sueños. Finalmente, escuchaba su risa de nuevo, aunque a veces era un riso quiebrado por el dolor de la autodescrita batalla. Un día, mientras nos sentábamos en mi sala de estar, ella me preguntó, ¿cómo pude ser tan ciega, tan egoísta? Su voz, aunque aún temblorosa, parecía contener una firmeza naciente. Observé sus ojos, que una vez habían sido fuentes de luz, ahora se esforzaban por pescar su esencia perdida. Era parte de la lucha, hermana. Todos hemos tenido momentos oscuros, respondí intentando tranquilizarla. Lo importante es que estamos aquí, ahora. Cada caída es solo una oportunidad para levantarse una vez más. La idea de compartir nuestras historias parecía poco a poco tomar forma. Había tanto que aprender el uno del otro, y no solo sobre nuestras experiencias, también sobre lo que significa reconstruir la vida. En nuestras conversaciones surgieron ideas sobre la creación de un grupo de apoyo en nuestra comunidad, un lugar donde otros pudieran compartir sus propias caídas y levantamientos. La idea de ser una luz en la vida de otros se convirtió en un motor entre nosotros, una forma de hacer algo positivo de la oscuridad. Sin embargo, no todo fue un rayo de esperanza. La lucha interna también me pasó factura. Al volver a casa, a menudo me encontraba frente a la fotografía de mi hija, el eco de su risa aún persiguiéndome. La mezcla de la alegría por el reencuentro y el pesar por su ausencia podía ser aplastante. Cada vez que pensaba en cómo un incidente de traición podía romper tanto, su figura se tornaba más distante, como una estrella que se aleja en el horizonte. Era un recordatorio de que, aunque el perdón puede ser un bálsamo, el dolor por las pérdidas sigue presente. Una tarde lluviosa, decidí visitar su tumba. Lo hice con un corazón pesado, sintiendo que debía rendir homenaje a la raíz de mi sufrimiento. Al llegar, el sonido de las gotas de agua cayendo sobre la tierra teñía el paisaje. Me arrodillé y coloqué una rosa blanca sobre su tumba, un símbolo de amor perdurable. «Lo siento tanto», murmuré, las lágrimas surcando mi rostro. «Tu ausencia todavía duele tanto». Le hablé sobre los progresos que estábamos haciendo mi hermana y yo, sobre cómo estábamos tratando de construir un futuro en el que el amor y la confianza reinan de nuevo. «Te prometo que no te olvidaremos. Tu luz seguirá brillando a través de nosotros, siempre», dije, sintiendo que las palabras volaban libres como las aves que sobrevolaban el campo. Regresé a casa sintiéndome más ligero, como si un trozo de carga se hubiera liberado. Con el tiempo, las visitas a la tumba se convirtieron en rituales de conexión.
donde podía dialogar con mis recuerdos, sanar las heridas del pasado mientras avanzaba con el presente. En esos momentos comprendí que el perdón a mi hermana también era un acto de amor hacia mi hija. A medida que pasaban los meses, mi hermana y yo trabajamos en nuestro proyecto. El grupo de apoyo comenzó con un puñado de personas, pero la comunidad creció rápidamente. Nuestro espacio se convirtió en un refugio para almas perdidas, un lugar donde la vulnerabilidad se hacía fuerte y el amor resplandecía a través del dolor. Ver otros abrirse, compartir sus historias, era un bálsamo que mutualizaba nuestras cicatrices. En cada reunión la esencia de la redención se sentía palpable. A veces narrábamos nuestras experiencias y lo que habíamos aprendido. Las lágrimas se mezclaban con risas, un hermoso recordatorio de que aunque cada uno llevase el peso de su pasado, la carga se hacía más ligera cuando se compartía. Una fusión de amor y aceptación. Ahí estábamos, mi hermana y yo, no solo como hermanos, sino como aliados en esta lucha por la vida. Y así, mientras nuestras historias evolucionaban, se creaba un legado de amor, resiliencia y fortaleza. Mirando hacia el futuro, mientras el tiempo avanza, entiendo que la vida nos enseñó que no existe una fórmula para el perdón, que cada historia es un sendero único. Aprendí que el amor puede renacer de las cenizas, que aunque la vida esté marcada por cicatrices, son esos puntos donde brillan las lecciones, que al final la verdad nos guía hacia la luz. La esperanza se convertía en una brújula en un mar de incertidumbre, y mis pasos hacia adelante estaban iluminados por el faro del amor. Conforme os meses passavam, nosso grupo de apoio se tornava um verdadeiro laço entre corações marcados. O que começou como um simples encontro para compartilhar dor e experiências se transformou em um espaço vibrante de vida e esperança. A energia entre nós era palpável. A cada nova reunião, novos membros chegavam, trazendo consigo histórias que ecoavam as nossas, criando um ambiente onde a vulnerabilidade se tornava força. Cada rosto novo era como uma chama acesa, iluminando a sala e alimentando a união que formávamos. Um dia, conhecemos Laura. Sua presença era tímida e os olhos revelavam um turbilhão de emoções. Ao compartilhar sua história, falou sobre uma relação tóxica que a havia deixado no chão, perdida e sozinha. Parecia que eu nunca conseguiria escapar, disse ela, sua voz trêmula. Olhando para ela, percebia a fragilidade que conhecia tão bem e sentia a necessidade de confortá-la. Você não está sozinha, Laura. Aqui todas as nossas lutas se entrelaçam. A coragem que Laura teve ao se abrir despertou algo em nós. A sua vulnerabilidade desarmou não apenas a ela, mas todos os presentes. A pergunta flutuava no ar. Como poderíamos transformar nosso sofrimento em algo criativo e produtivo? Foi então que a ideia de um evento benéfico nasceu. Pensamos em uma noite de poesia e música, onde cada participante poderia compartilhar sua jornada e, ao mesmo tempo, se conectar com a comunidade ao redor. O planejamento começou a todo vapor. Cada um de nós trouxe ideias à mesa, e ver a paixão crescer em nossos corações foi como assistir ao nascer do sol. Organizamos ensaios para as apresentações. Algumas pessoas escolheram recitar poemas, enquanto outras optaram por tocar instrumentos. Eu decidi que compartilharia a história da minha vida, não apenas do luto, mas da jornada de cura que estava vivendo, construído ao lado da minha irmã e agora daqueles que haviam se tornado meus novos amigos. Quando finalmente chegou o dia do evento, o centro comunitário estava repleto. Eu não conseguia acreditar em quantas pessoas apareceram. Havia risos, sorrisos, mas também um toque de nervosismo no ar. O evento começou, e à medida que cada um de nós subia ao palco, as histórias se entrelaçavam em uma tapeçaria emocional. Todos pareciam conectados pelo mesmo fio invisível de empatia que nos unia. Laura foi uma das primeiras a se apresentar. Quando seus olhos brilharam ao recitar um poema que expressava sua dor e a busca pela liberdade, pude sentir o impacto que suas palavras tinham. Isso me inspirou e empurrou minha própria reserva para longe. Quando chegou a minha vez, estava ansioso, mas também determinado a mostrar a todos que havia esperança. O que importa não são as quedas, mas a coragem de nos levantarmos juntos, disse, observando as reações ao meu redor.
Muitas pessoas estavam chorando, algumas estavam sorrindo, e essa mistura era mágica. O clima estava repleto de emoção. À medida que as apresentações avançavam, o espaço se enchia de risadas e lágrimas. A comunhão que experimentávamos estava além do que eu poderia imaginar. Naquele momento, nós éramos simplesmente humanos compartilhando momentos de dor, mas também de alegria e superação. Essa noite não foi apenas sobre nós, mas sobre a capacidade de nos conectarmos como comunidade, de nos cuidarmos uns dos outros na luta pela vida. Depois de cada apresentação, havia um forte aplauso, um reconhecimento do poder que cada um havia reunido para transformar sua dor em arte. Todos estávamos ali não apenas para ouvir, mas para apoiar e dar força aos outros. Esse sentimento de unidade era um remédio poderoso. Naquela noite, percebi que com o amor e a compreensão, transformamos não apenas nossas vidas, mas também as vidas daqueles ao nosso redor. Olhando para minha irmã e para Laura, pude ver a esperança refletida em seus olhos, assim como no de todos os participantes. O evento foi um sucesso, mas mais do que isso, era um testemunho de como as cicatrizes podem se tornar marcas de força. Enquanto o evento chegava ao fim, não consegui deixar de sentir que estávamos apenas começando. O que eu aprendi ao longo dessa jornada foi que, mesmo nas trevas, a luz do amor e da solidariedade pode brilhar intensamente. Estávamos prontos para continuar nossa trajetória juntos, navegando pelo futuro, sabendo que cada um de nós não precisava carregar seu fardo sozinho. O verdadeiro poder estava na união, na capacidade de transformar experiências em força e na certeza de que, ao abrirmos nosso coração, encontramos possibilidades infinitas. Após aquela noite mágica, a atmosfera do grupo de apoio estava carregada de energia positiva. O eco dos aplausos e das risadas ainda ressoava em minhas memórias, como um suave mantra de esperança que prometia novos começos. Ao olhar para a expressão no rosto de minha irmã, vi algo que há muito não via, um brilho que falava de renovação. Com um toque em seu braço, disse: "Estamos construindo algo bonito, não estamos?" Ela assentiu, um sorriso genuíno iluminando seu rosto, e soube naquele momento que estávamos trilhando um caminho que nos uniria ainda mais. Nas semanas que se seguiram, o impacto do nosso evento se fez sentir. Muitas pessoas que participaram se tornaram regulares em nossas reuniões, trazendo novas histórias e experiências para compartilhar. Entre elas, algum brilho de resiliência começava a se formar e a conversa se expandia em direção a temas como o autocuidado e a cura emocional. Nossos encontros se tornaram não só um espaço de desabafo, mas também um campo fértil para o crescimento pessoal. Uma tarde, ao final de uma reunião, decidi conversar individualmente com Laura. Ela parecia um pouco aquietada, algo que não era comum desde o evento. "Laura, você está bem?" Perguntei com preocupação. Olhando em seus olhos, identifiquei um mar de emoções. Com um suspiro profundo, ela começou a relatar as inseguranças que haviam surgido após sua apresentação. "Sinto que a minha história não é suficiente, que não tenho o direito de falar sobre dor quando tantas outras pessoas sofreram tanto mais", disse, a vulnerabilidade visível em suas palavras. Segurei suas mãos e disse: "Laura, a dor é única para cada um de nós. Não se trata de quem sofreu mais, mas de como cada um de nós enfrenta a batalha. Sua voz é importante. Cada palavra que você compartilhou tocou tantas vidas. Lembrar-se disso é fundamental." Com um leve sorriso, Laura começou a abrir-se mais, o brilho nos seus olhos lentamente voltando. Esse momento me fez lembrar o quão crucial era para nós mesmos e para os outros que fôssemos genuínos em nossas vulnerabilidades. Sabia que quando um compartilhava sua dor, outros se sentiam encorajados a fazer o mesmo. Foi essa conexão que cuidou de nós. À medida que continuávamos a nos reunir, decidimos que era hora de levar nossa missão adiante. Um dos membros do grupo sugeriu que criássemos um projeto comunitário, algo que pudesse impactar nossa vizinhança. A ideia de unir forças para ajudar os menos favorecidos nos empolgou a todos. "Vamos fazer algo que importe, algo que traga alegria e esperança para aqueles que mais precisam", disse minha irmã. A partir desse momento, começamos a planejar um evento comunitário, uma feira de doações, onde poderíamos arrecadar roupas, alimentos
E o mais importante, oferecer atividades de bem-estar. Queria que as pessoas pudessem sentir o que nós já havíamos sentido, que não estavam sozinhas. O alto entusiasmo nos conduziu a jornadas de organização e preparação. A data da feira chegou e o coração batia forte em meu peito. Ao abrir as portas do centro comunitário, vi a fila de pessoas crescendo. Crianças, adultos, famílias se reunindo com sorrisos e abraços. Era como se cada um tivesse trazido consigo um pouco de sua dor, mas também uma grande mão estendida a um vizinho. Lembrei-me do que havia aprendido naquelas noites escuras. Nosso poder se multiplicava quando agíamos juntos. O evento foi uma ode à solidariedade. Naquela manhã, distribuímos alimentos, oferecemos cuidados de saúde e organizamos atividades recreativas para as crianças. Notei que, enquanto os adultos falavam e compartilhavam, as crianças riem e se divertiam, ensaiando danças e tejendo laços de amizade. O dia estava repleto de sorrisos genuínos, felicidade que ecoava por todo o lugar. Naquele momento de conexão, sobre um palco improvisado, eu e minha irmã encontramos uma oportunidade para expressar toda a gratidão que sentíamos por estarmos juntos. Com o microfone em mãos, compartilhei uma mensagem. Estamos todos aqui, cada um com sua história, mas unidos por um só propósito: o amor e a esperança. Que essa energia continue a nos guiar e a nos unir, pois juntos somos mais fortes. O aplauso ressoou como um encantamento. Olhando para todos aqueles rostos cheios de vida, com lágrimas nos olhos, percebi que não era apenas uma feira de doações. Era um movimento de cura, um lembrete de que a compaixão tem o poder de transformar vidas. E no meio da empolgação, um pensamento me ocorreu. A jornada da vida é como um rio, às vezes turbulento, outras vezes tranquilo, mas sempre em constante movimento, e cada um de nós é parte vital desse fluxo. A feira foi um sucesso retumbante, mas o verdadeiro impacto daquela jornada se estendeu muito além daquele dia especial. As sementes plantadas começaram a brotar em corações e mentes, criando uma rede de apoio que se amplificava a cada encontro e cada interação. As pessoas que antes se sentiam sozinhas agora caminhavam juntas, como uma dança em harmonia, cada um trazendo seu ritmo, mas todos seguindo a mesma melodia de amor e cura. Nos meses que se passaram, meu grupo de apoio continuou a se reunir com regularidade. Cada encontro, carregado de histórias e compartilhamentos, se tornava um espaço sagrado. Entretanto, aquele final de semana em que promovemos a feira de doações permanece em meu coração como um dos momentos mais poderosos da minha vida. Uma verdadeira virada. Laura, em particular, floresceu. A partir daquele dia, ela se tornou uma voz ativa na comunidade. Com sua nova confiança, começou a organizar oficinas de escrita terapêutica, onde todos eram convidados a expressar suas emoções através da palavra. Eu a observava de longe. Ver sua transformação era como assistir ao brotar de uma flor após a tempestade. A sua vulnerabilidade, uma vez tema de preocupação, agora era um farol de esperança para quem a ouvia. Um dia, enquanto estávamos nos preparando para mais uma das oficinas, Laura compartilhou algo que me fez refletir. Eu nunca soube que poderia ser tão forte. Pensava que minha fragilidade era um sinal de fraqueza, mas vi que, ao abrir meu coração, meu verdadeiro eu emergiu. Suas palavras ressoaram profundamente em mim e percebi que essa descoberta não era exclusiva dela. Todos nós estávamos nos redescobrindo. A vida continuava seu curso, mas a conexão que havíamos criado parecia indestrutível. Meu relacionamento com minha irmã se fortaleceu cada vez mais. A dor que uma vez nos separou agora era a ponte que nos unia. Nossas conversas tornaram-se mais profundas. Falávamos sobre nossas vivências, preocupações e sonhos, construindo um novo futuro juntas. O passado, embora doloroso, era tratado como uma parte da nossa história, mas não determinava mais quem éramos. Enquanto o grupo se expandia e novas almas se juntavam a nós, percebíamos que nossa missão não deveria ficar restrita a encontros semanais. Decidimos que era hora de sonhar maior. Certa noite, durante um dos encontros, surgiu a ideia de lançar um livro que reunisse nossas histórias e experiências. Cada um teria a oportunidade de compartilhar sua jornada, assim como nós fizemos na feira. A ideia nos entusiasmou.
Ao longo das semanas, dedicamo-nos a coletar textos, poemas e pensamentos. Receber as contribuições de cada membro do grupo era como abrir um presente. As páginas do livro se preenchendo se tornaram uma metáfora da vida, repleta de altos e baixos, mas sempre crível e digna. Lembrava-me de que cada um de nós traz uma história única, e quando essas histórias se somam, algo incrível acontece. Finalmente, teve um dia em que finalizamos o projeto. O lançador do livro se tornou um evento comunitário. Lembrei-me do quanto aquelas reuniões começaram por necessidade, e agora éramos uma ponte de possibilidades. Quando olhei para a assistência na sala durante o lançamento, verifiquei amigos, familiares e novos participantes que se tornaram parte da beleza de nossas vidas. A cada página que virava, sentia como se a dor fosse convertida em beleza e força. Ao final daquela noite, quando as luzes começaram a se apagar e as pessoas começaram a se dispersar, parei para respirar. Uma onda de gratidão me envolveu. O que começou como uma jornada de dor transformou-se em um testemunho de resiliência. Olhei para minha irmã e Laura, e um sentimento de plenitude invadiu meu ser. Havíamos encontrado nosso propósito. Agora, o futuro era um rio fluente diante de nós, carregando a crença de que o amor e a solidariedade são forças eternas, nutrindo e trazendo vida ao nosso caminho. E ao final daquele percurso, fosse difícil ou não, sempre estaria presente a luz do perdão, da aceitação e da festa da vida. O caminho ainda se estende diante de nós, vibrante e desconhecido, iluminado pelo amor que todos nós juntos construímos.